Hoy día vamos a hablar lo que son cargas distribuidas en vigas. ¿Qué quiere decir eso de una carga distribuida? Es, como su nombre lo indica, es una carga que está soportada a lo largo de una viga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esa carga distribuida? Puede representarse como una carga equivalente, ¿sí? Entonces, la carga equivalente W por unidad de longitud, ¿sí? Porque estamos hablando sobre una viga, ¿no es cierto? Una viga mide 1 metro, 2 metros de largo. Entonces es como que decirle, le cargamos con 10 kilos por cada metro de longitud de la viga, cosas así. ¿Sí? Entonces, obviamente, peso está en newtons y la longitud en metros, ¿no es cierto? Entonces tendremos eh, esas, esa carga expresada en newtons sobre metro, o en el sistema inglés el equivalente sería libras sobre pie. ¿Ya? Si le queremos escribir de forma integral, ¿qué sería? El peso total sería la integral de la longitud por el peso con respecto a X, ¿no es cierto? Entonces, de esta integral que sale, W es igual a afuera la W pequeña, ¿no es cierto? Peso por X de 0 a L, que es entonces W mayúscula es igual a qué? A el peso por la longitud, ¿sí? Em, W mayúscula, ¿no? Que se entienda. Eso cuando estamos hablando de longitud, ¿no es cierto? También podemos tenerle aquí, por ejemplo, en esta ecuación de acá, ¿qué nos está diciendo acá? Que el peso total es igual a la integral con respecto al área, ¿sí? O, en otras palabras, el peso es igual al área con la área, el área bajo la curva, ¿no es cierto? Entonces solo vamos a poner con verde, ¿no es cierto? Toda esta área bajo la curva, ¿sí? Toda esta área de aquí, dibujito, esta área es eh, el área que está bajo la curva, ¿no es cierto? Y eso es igual al peso. ¿Por qué? Porque esto es la carga por la longitud, ¿no es cierto? La carga está medida en el eje Y y la longitud, obviamente, de la viga en el eje X. ¿Qué más nos podemos dar cuenta ahorita ya que estamos hablando de la viga? Si se fijan aquí, está soportado de manera fija, ¿no es cierto? O sea, aquí este lado es fijo, ¿ok? En cambio, si ustedes se ven acá, esto se puede desplazar, ¿sí? Esto se llama simplemente apoyado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy sacando ahorita? Estoy sacando el diferencial de dW, que es, como ustedes ven, es cada uno de estos pequeños rectángulos que podemos armar, ¿cierto? Como habíamos explicado la anterior semana. ¿Y qué van a tener? Van a tener ese pedazo de diferencial de peso, que es igual al diferencial del área, ¿sí? Entonces, ¿de qué me sirve esto?
Si yo tengo una carga distribuida a lo largo de una viga, yo con estas técnicas puedo sacar una sola carga concentrada equivalente, ¿sí? De la misma magnitud del peso, siempre y cuando se produzcan las mismas reacciones en los apoyos, ¿ok? Cosa importante, vamos a ponerle aquí con resaltador, ¿sí? Esta carga W, ¿sí? Es equivalente solo cuando se considera el diagrama de cuerpo libre de toda la viga, ¿ya? Listo. ¿Y qué más tiene de especial esto? Que esto, si ustedes ven, tiene un punto P, ¿sí? Punto de aplicación P es donde se concentra la carga equivalente, ¿sí? Listo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué vamos a tener? Como decíamos que el peso es igual al área bajo la curva, podemos tener la longitud por el peso o la longitud por el área, ¿no es cierto? Me da exactamente lo mismo. Y eso es igual a que a la integral de la longitud por el diferencial del peso, ¿sí? O diferencial del área, porque estos dos ya dijimos que vienen a ser lo mismo, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Que una carga distribuida actúa sobre una viga y puede reemplazarse por una carga concentrada, como estábamos diciendo, ¿no es cierto? Una carga distribuida actúa sobre una viga y puede reemplazarse por una carga concentrada. ¿Sí? ¿Cómo estamos sacando todas estas integrales? ¿Para qué? Para obviamente sacar la magnitud de dicha carga, ¿sí? Que es igual al área bajo la curva de la carga. Y su línea de acción pasa a través de ¿dónde? Aquí es lo importante, ¿no es cierto? Siempre todo lo que aprendemos tiene su conexión, ¿sí? Su línea de acción o su punto de aplicación pasa a través del centroide. O sea que este P de aquí es el centroide, ¿sí? Miren, hasta tiene la liñita de esa que indica centroide, ¿no es cierto? Pero aquí hay un pero, ¿sí? Esta carga concentrada puede utilizarse para, obviamente, determinar las reacciones, pero no debe ser empleada para calcular fuerzas ni internas ni deflexiones. ¿Por qué? Porque al ser una carga distribuida, afecta a lo largo de toda la longitud y no solo en ese punto. Eso es otra cosa que vamos a ver. Ojalá si nos alcanza el tiempo. ¿Qué más? De aquí sale las fuerzas sobre superficies sumergidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de sobre superficies sumergidas? Háganse de cuenta que ustedes van a bucear, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen mucha agua sobre ustedes, esa agua genera una presión dependiendo de la profundidad que ustedes eh, se sumerjan. La misma historia sobre cualquier superficie, ¿no es cierto? Ok, entonces, utilizando la misma ecuación de antes, ¿qué nos quiere decir? Que la presión por el diferencial de área, ¿sí? Es igual a la presión
por la profundidad B, ¿sí? Es, sí, esta B que es, B es el ancho de la placa, ¿sí? O sea, eh, ya. Entonces, reemplazando todas estas cosas, a la final del día vamos a tener estas igualdades de aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice que la presión, la carga, es igual a qué? Al ancho por la presión, ¿sí? No es igual al ancho y la presión es el peso específico por la altura, ¿sí? La distancia vertical, ¿qué es la altura? La distancia vertical a partir de la superficie libre del, eh, del objeto, ¿no es cierto? O sea, pónganse que yo me dibujo un vaso, ¿no es cierto? Y aquí, sí, ¿no es cierto? Entonces esto tengo líquido y aquí tengo la placa, ¿no es cierto? Esta distancia de acá es h, ¿sí? Hasta la superficie. Listo. ¿Qué más podemos decir? Igualmente que lo que estábamos hablando, podemos sacar esta fuerza equivalente, ¿no es cierto? Esta fuerza equivalente se va a llamar fuerza hidrostática, ¿sí? Pero la idea es generalmente la misma que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el punto P de la placa se llama centro de presión. Ojo, P mayúscula, ¿no? Se llama centro de presión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a... ¿qué color? Amarillo. A dividirle este triángulo de acá del dibujo. Vamos a hacerle aquí esto, sí. ¿Qué sucede en este dibujo? Que aquí en el punto A va a tener una presión mínima, ¿sí? Pero va a ser una presión que existe, ¿sí? No es una presión cero porque todo esto está sumergido, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene una presión mínima, eh, ¿sí? Todo esto es una eh, presión mínima, ¿sí? Y en base a esa presión mínima, la diferencia de altura, ¿no es cierto? Va a generar un incremento de presión a lo largo de esta barra, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Va a ir escalando desde, obviamente, cero aquí y va a ir saliendo con esta recta que ustedes ven acá hasta que tiene esta presión, de diferencial de presión más bien, ¿cierto? O presión máxima vamos a poner. Pero la presión máxima no es solo ese pedacito, sino también es sumándole todo. La presión mínima original más este diferencial de presión eh, extra, ¿sí? Vamos a volver con azul que es más visible, ¿ok? ¿Qué más nos podemos dar cuenta en esta situación? Podemos darnos cuenta de que tenemos varias fuerzas que se actúan sobre la superficie, dependiendo del punto en el que le estemos estudiando, ¿sí?
Por ejemplo, como ustedes ven la literal A de este dibujo, ustedes tienen que una fuerza R que se está aplicando, ¿no es cierto?, sobre una superficie. Esta es una fuerza aplicada sobre una superficie, ¿no es cierto? ¿Y esa fuerza qué va a generar? Obviamente va a generar una reacción, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con esta reacción? ¿Qué tiene de especial? Esta reacción tiene una componente en X, ¿no es cierto? Conocida como R2 aquí en este dibujo, y una componente Y, ¿sí? Ok. ¿Qué más nos podemos dar cuenta? También tenemos aquí un peso, ¿no es cierto? Un peso o una fuerza horizontal total, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que las fuerzas, estas W, R1 y R2, se pueden determinar mediante métodos convencionales, ¿no es cierto? O sea, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto va a tener aquí un ángulo teta, ¿no es cierto? Y con esto yo puedo calcular R1 y R2, ¿sí? Y además, obviamente, el peso del volumen del líquido concentrado en ese punto, ¿no es cierto? Habiendo hablado de la teoría, hagamos un pequeño ejercicio para entender lo que estamos queriendo hacer. ¿Ok? Entonces dice este problema que tenemos una viga que soporta una carga distribuida como está en la figura, ¿no es cierto? Como ustedes ven, tiene una carga mínima, ¿no es cierto?, de 1500 newton por metro y una carga máxima al final de 4500 newton sobre metro. ¿Sí? Entonces, primero me pide determinar la carga concentrada equivalente y obviamente después las reacciones en los apoyos. ¿Sí? ¿Qué más sé? Que la longitud de estos 6 metros y que está simplemente apoyada, ¿no es cierto? Como ven, este lado está fijo, ¿sí? Y esto está simplemente ente, apoyada, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que encontrar aquí una carga, aquí tengo que encontrar una carga equivalente W. Y mi pregunta es, W es cuánto, ¿no es cierto? La segunda pregunta me pide que encuentre el centroide. Perdón, tengo que encontrar también el centroide, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Es igual a cero, ¿qué es? Un momento es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Y esta distancia yo la necesito utilizarle, la del centroide, ¿no es cierto? Entonces necesito sacar también la distancia del centroide, ¿sí? Importante. Primero, carga concentrada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito realizar primero? Necesito em, am,
Se me ha ido doble. Ok, ¿qué necesito hacer? Necesito sacar obviamente la magnitud resultante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Puedo hacer de diferentes maneras, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes me pusieron atención, estábamos calculando el área bajo la curva, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo mi viga, ¿sí? Tararararara, ¿cierto? Aquí está mi viga, tal cual, ¿no es cierto? Punto A, punto B. Y este rojo yo le puedo dividir en dos pedazos. Le puedo dividir en un pedazo constante de 1500 y aquí puedo dividirle, por ejemplo, en un triángulo de la diferencia, ¿no es cierto? Esto sería 4500 menos los 1500 iniciales, ¿sí? Y aquí esto sería 1500 Newton sobre metro, ¿no es cierto? Y esto tiene una longitud igual a 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que cómo sacaría esta área de aquí. Yo podría hacer, por ejemplo, encontraría el área bajo este rectángulo, ¿no es cierto? ¿Qué sería qué? 1500 por 6, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí. ¿Qué me da 1500 por 6? 1500 por 6 me da 9000. ¿Sí? Esto es 9000 newtons, ¿no es cierto? Porque este era newtons sobre metro por metro. Se simplifica y eran 9000 newtons. Ahora yo tengo este otro triángulo acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Aquí tengo la cuenta una base y todo esto tengo una altura, ¿no es cierto? O una longitud. Entonces, ¿qué? Puedo sacar el área, ¿no es cierto? El área es igual a ¿qué? La base por la longitud. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sería? 4500 menos 1500 me daría 3000, ¿no es cierto? Entonces, área sería igual a 3000 newton sobre metro por la longitud que son los mismos 6 metros, ¿no es cierto? Sobre 2, que es la ecuación del triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. ¿Y esto qué me da? También me da otros 9000 eh, newton. Si mal no estoy con mis cuentas, déjenme. Sí, son 3006 para 2. Sí, 9000, estoy bien. Entonces tengo 9000 del área uno y 9000 del área 2, ¿sí? 9 y 9, total 18000, ¿no es cierto? Entonces, total es 18000 newtons. ¿Ok? O si quiero ponerle en kilonewtons, también podemos ponerle que es igual a 18 kilonewtons. Listo. Entonces, como ustedes ven, hemos sacado aquí esa fuerza total, esa fuerza equivalente, de una manera muy fácil, ¿no es cierto? Simplemente dibujándole bajo el área. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? La misma historia, pero simplemente le está dividiendo en dos partes diferentes. Le está dividiendo en un triángulo uno y un triángulo 2, ¿no es cierto? Aquí le ponen triángulo uno, triángulo 2. Entonces, igualmente, ¿qué es? Base por altura
sobre 2 del área, ¿no es cierto? Entonces coge 1500 o 1,5 kilonewtons por los 6 metros sobre 2. Y 4,5 por 6 sobre 2. ¿Listo? Saca la, el, esta distancia, ¿no es cierto? ¿Qué más le está sacando aquí? Le está sacando, o sea que nosotros podríamos haber hecho una tabla así, ¿no es cierto? Componente, área, centroide, ¿no es cierto? Componente de área centroide y centroide por área, ¿no es cierto? Misma historia acá, pero acá nosotros tenemos el rectángulo y tenemos el triángulo, ¿no es cierto? Del rectángulo, el área que nos daba 9000 newtons o 9 kilonewtons, ¿no es cierto? Y del triángulo también nos dio 9 kilonewtons. Sí, total, si ustedes se dan cuenta, sumatoria es igual a 18 kilonewtons, que es igual en los dos lados. ¿Qué quiero decir con eso? No importa cómo yo le vaya haciendo, lo importante es que tenga la misma, me va a dar la misma respuesta al final, ¿no es cierto? ¿Qué más sé yo? Tengo que encontrarle el centroide, ¿no es cierto? El centroide de un rectángulo es de la mitad, ¿no es cierto? O sea, acá vendría a ser 3 metros, ¿sí? Y el centroide eh, del triángulo que tenemos acá en verde, arriba, ¿qué viene a ser? Viene a estar acá a los 2 tercios, ¿no es cierto? Del triángulo, ¿no es cierto? O sea, contándole desde acá, sería 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces 9 por 3, 27, ¿no es cierto? Y 9 por 4 son 36, ¿sí? Y total, ¿no es cierto? Aquí también le hacemos sumatoria, distancia por área, que me da igual. 6 y 7, 13, ¿no es cierto? Con 1. 3 y 3, 6. ¿Qué nos damos cuenta? Que también nos dio exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacerle de diferentes formas como creamos más interesante. No importante es que nos va a salir lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante este 63? Porque este 63 es el centroide por el área, ¿no es cierto? Pero el área es 18, ¿no es cierto? Es igual a 63. Entonces, 18 por el área es igual a 63. Entonces, el área es igual a 63 sobre 18. El, no, el área X, perdón. No está el borrador. Em, ¿Qué le pasa? No funciona aquí bien. Bueno, ya que mismo se va a cortar esto,
¿Qué es lo que está haciendo aquí? Misma historia, ¿no es cierto? Está ahí cogiendo su materia de fuerzas por distancia, 18 es igual a 63. Despejo, que es lo que yo quería hacer acá, 63 para 18, 3,5, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la carga concentrada equivalente es 18 kilonewtons, lo que habíamos sacado, y sacamos que el centroide está a 3,5 de esto, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar las reacciones, ¿no es cierto? Entonces aquí yo cojo y hago sumatoria de fuerzas, y es igual a cero, y sumatoria de fuerzas de momentos alrededor del punto A, por ejemplo, es igual a cero, ¿no es cierto? Obviamente, como tengo cargas, no tengo cargas en X, sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, pero como no tengo nada, eh, todas las fuerzas son cero, ¿no es cierto? Sumatoria de momentos, ¿qué quiere decir eso? Esto es lo importante. Yo puedo utilizarle esto para sacarle, eh, sea con este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Sumatoria de momentos alrededor del punto A y sumatoria de momentos alrededor del punto B y despejando cada uno de ellos. O también puedo sacarlo con respecto al, eh, o puedo despejar, por ejemplo, este momento de A y hacer acá. Y con esto puedo hacer sumatoria de fuerzas igual, en Y es igual a cero, ¿no es cierto? Ya sé que la sumatoria de las reacciones es igual a cero y también me va a sacar este mismo resultado. ¿Sí? Listo, entonces, como ven, dos caminos de diferentes para hacer lo mismo. Vuelvo a repetir, sumatoria de fuerzas en Y, que era la reacción en A menos la fuerza total que encontramos en la viga, más la reacción en A, es más la reacción en el punto B, perdón, que es lo que se calculó con los momentos. Despejando 7,5 kilonewtons, igual que los 7,5 kilonewtons que se había despejado el libro, ¿sí? ¿Qué quiero decir? No importa el camino que sigamos, igual nos va a salir la misma respuesta. Ok, hagamos otro problema. Entonces ese era el de la carga equivalente, ¿no es cierto? Ahora hagamos otro problema. ¿Qué dice este problema? Dice que la sección transversal de una presa de concreto está como se muestra en este dibujo, ¿no es cierto? Entonces, como ven aquí, lo plomo es la presa, ¿no es cierto? De concreto. Y esto de acá viene a ser agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta sección de la presa de concreto, o sea, si le vemos en tres dimensiones, vendría por aquí así, ¿sí? Esto me dice que tiene un pie de espesor, ¿sí? Un pie. ¿Ya? Me pide que, que encuentre la resultante de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo sobre la base AB de la presa. O sea que me pide aquí reacción en A, reacción en B. Y, perdón, reacción en X. ¿Sí? Aparte de encontrar reacción en A, tanto X y reacción en B, también me pide, como B, la resultante de las fuerzas de presión ejercidas por el agua sobre la cara B de la presa. ¿Qué más me da? Me da los pesos específicos, que son 150 y 62,4, ¿no es cierto? Entonces esto es del concreto y esto es del
agua. Entonces, analicemos, ¿qué nos está pidiendo en el literal A? Las reacciones ejercidas por el suelo, ¿no es cierto? Ahí está la clave. ¿Por qué es la clave eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el suelo está reaccionando tanto a la presa de concreto y también a la fuerza del agua, ¿sí? A las dos cosas está reaccionando el suelo, ¿ya? Con eso en mente, entonces bajémosle para acá. Entonces, aquí como ustedes ven en el dibujo, es el mismo dibujo que el que estaba arriba, pero le está haciendo algunas situaciones. ¿Qué situaciones? Le está dividiendo en partes, ¿no es cierto? Como ven aquí tengo una primera línea, aquí, ¿no es cierto? Esta primera línea de aquí. Es más, vamos a ponerle esta línea de aquí, ¿no es cierto? Me divide una zona triangular, ¿sí? Esta otra línea de acá, ¿no es cierto? Empieza por aquí, va bajando, sí, hasta acá abajo. Me define entre esas dos líneas una zona rectangular, ¿no es cierto? Y aquí, del otro lado, yo tengo una zona como una cuña parabólica, ¿no es cierto? De un lado, ¿por qué? Porque si me regreso aquí me dice que esto es una parábola, ¿no es cierto? Entonces aquí esto es una parábola y tengo una cuña parabólica y acá del otro lado tengo una semiparábola, ¿cierto? Y acá tengo una eh, cuña parabólica, ¿ok? Entonces vamos a irle dibujando por pedacitos. Primero, ¿qué voy a tener? Tengo, disculpen ahí el dibujo tan chueco, pero tengo el triángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener en el triángulo? Voy a tener un peso W sub 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué más se me va a suceder aquí? Ese peso, aquí voy a tener un centroide, ¿no es cierto? Entonces ese centroide va a tener una distancia X y va a tener una distancia Y del centroide, ¿ok? ¿Cómo encuentro eso? Entonces, si yo me acuerdo, envié una consulta, ¿se acuerdan? Tenían que consultar esta tablita, básicamente. Entonces, ¿qué tienen aquí? Tienen una forma de un área triangular y el centroide es la altura sobre 3 y el área va a ser por altura sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a utilizar en este momento para eh, esto, ¿no es cierto? Entonces, la altura total es 22 pies, ¿no es cierto? Y la base total, todo esto es 9 pies. ¿Qué quiere decir eso? Decimos que
X es igual a qué? Al X total sobre 3, ¿cierto? Esto es igual a 9 tercios, eso es igual a 3 pies. ¿Desde dónde se cuentan esos 3 pies? Desde la base, ¿no es cierto? O sea, de aquí hasta acá es estos 3 pies, ¿sí? Entonces vamos a borrar este de acá. Listo. ¿Sí? ¿Y qué más necesito hacer? Necesito encontrar también, ¿qué más? El área de ese triángulo, ¿no es cierto? El área del triángulo base por altura sobre 2, ¿cierto? Como vimos ahí, sea 9 por 22 sobre 2. Área es igual 9 por 11, 99. ¿Qué? Pies cuadrados, ¿cierto? ¿Ok? Entonces tengo el área, pero aquí me está dando una sección, ¿no es cierto? Como le veíamos acá, tiene una sección de un pie de espesor. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una profundidad. Entonces de aquí yo puedo sacar el volumen que es igual al área por el espesor, ¿no es cierto? Como es un pie, van a seguir siendo 99 pies, pero ahora van a ser cúbicos, ¿no es cierto? Este es un pie. 99 pies cúbicos. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? Yo, como ven en el dibujo, estoy buscando eh, el peso sub, peso uno, ¿no es cierto? Aquí esto era un triángulo, ¿cierto? Y estoy buscando el peso sub uno. Entonces, ¿qué es el peso sub uno? Es igual a la densidad o el peso específico por el volumen, ¿no es cierto? Perdón, peso específico. Entonces, W sub uno que es igual a 150 por, que es el peso específico por 99 pies cúbicos, ¿no es cierto? ¿Es 150 qué? Libras sobre pies cúbicos, ¿no es cierto? Libras sobre pies cúbicos. Pies cúbicos con pies cúbicos se van, ¿no es cierto? Y 99 por 150 me da 14.000. W1 es igual a 14.850 libras. ¿Sí? Que es lo mismo que está aquí, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Diferente. En vez de sacar el área aparte, si se dan cuenta, esto de aquí es el área. Este es el espesor y este es el peso específico del concreto. ¿Sí? O sea que está sacando el área, le multiplica por el espesor. Aquí ya va a tener en todo esto volumen, ¿no es cierto? Y volumen por peso específico, igualmente, es lo que hemos sacado acá. Listo. Entonces, W1, como vieron, estuvo
allí. W2, misma historia, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo base por altura, ¿sí? Base por altura, que es 2.5 más 2.5, 5 pies, por altura 22 pies, por uno de espesor, igualmente por el concreto, el peso específico 150 libras pies, 16.500. Ahora W3, también esto es del, ojo, que esto es concreto, 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 ¿no es cierto? W3 también entonces es del concreto, ¿no es cierto? Es la que nos falta acá. Pero esta es de una cuña parabólica. Entonces, volvemos a nuestra consulta y buscamos dónde está esta cuña o enjunta parabólica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que el área, pues lo que nos importa, área es igual a G. A, que es la longitud, por H sobre 3, ¿sí? Eso es lo que es el área. Entonces, si vamos acá, me voy a dar cuenta que es un tercio, ¿no es cierto? O todo para 3 de la base por la altura, ¿no es cierto? Esto es área de la enjunta parabólica, ¿no es cierto? Por el espesor, por el peso específico, 9.000 libras, ¿sí? Y de la semiparábola, ¿sí? También tengo que volver a la tabla y voy a ver que aquí está el área semiparabólica. No, no, perdón, acá, semiparabólica, ¿sí? ¿Qué es el área semiparabólica? 2 veces A por H sobre 3. Volvemos acá. Me voy a dar cuenta. 2 tercios por A por H. ¿Sí? Desde la semipa- área de la semiparábola, ¿no es cierto? Por el espesor, un pie, por cuánto. Y ahora sí, esto es importante. W4, ¿de qué es? W4 es del agua, ¿no es cierto? Por eso acá ya tengo el peso específico del agua. Ojo con ese dato. Si no es ya por 150, ya cambia. Vendría a ser por los 62.4 porque es de este pedazo de acá, ¿sí? Total, 7.488 libras, ¿ok? Y la presión P. ¿Qué es la presión P? ¿Qué dijimos que era la presión P? ¿Se acuerdan? Si subimos para acá, fuera de los ejercicios, la presión P, peso específico por la altura, ¿no es cierto? Volviendo acá, ¿cuál es la altura que yo tengo que utilizar? Esa es la pregunta. Entonces aquí yo, como ven, tengo una parábola, ¿no es cierto? Todo esto es una parábola. Entonces vamos a ver cómo se determina el centroide de la semiparábola esta, ¿no es cierto?
el centroide de la semiparábola, que viene a ser h, ¿sí? Viene a ser 3/5 de la altura, pero desde el borde de arriba, o sea, desde el área plana, ¿no es cierto? Entonces, volvemos para acá. ¿Sí? Entonces, la presión distribuida, perdón, ya estoy hablando tonteras. Esta presión es la carga distribuida, ¿no es cierto? De la presión que empieza siendo cero acá y termina siendo máximo acá abajo, ¿sí? ¿De qué depende de esa presión? Depende del espesor, ¿no es cierto? De un pie. ¿Por qué? Por la altura de del agua, de la profundidad del agua, por el peso específico, ¿sí? Esa es la carga distribuida, ¿sí? Y su ubicación es obviamente a los 2/3 de la altura desde arriba, ¿sí? Entonces, como ven acá, ¿sí? Entonces, todo esto es ya, omega W por la profundidad total, que es 18 pies, ¿sí? 10.109 libras. Una vez sacada la presión de, del agua, ¿cierto? Ya tengo todas las fuerzas. Todas estas son las fuerzas que se ejercen sobre el suelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que sacar? Entonces, de esto puedo sacar que las reacciones, ¿cuánto valdrán? Que es lo que me interesa saber a mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Primero, sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Ok, viendo el gráfico, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en X? Simplemente tengo la presión P y la reacción horizontal eh, en H, ¿no es cierto? H o reacción a X, como quieran llamarle, ¿no es cierto? Y esto que viene a ser P, ¿no es cierto? Menos P es igual a cero. Despejando esto, P, como ven, es 10.109, se reemplaza, pasa al otro lado, la reacción A en X es igual a 10.109 punto algo, 10.110 libras hacia la derecha. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas, siguiente, ¿no? Primero sumatoria de fuerzas en X, luego sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo? Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo la fuerza A, la reacción A en Y. Tengo todos los pesos en Y, ¿no es cierto? 14.850, 14.850, 16.000, 16.000, 9.000, 7.488, ¿no es cierto? Es igual a cero, ¿sí? Más reacción
en BY, ¿sí? Toda, ojo que aquí me pide pide las resultantes de las fuerzas de reacción ejercidas por el suelo, ¿sí? Sobre la base. O sea, no me pide la reacción en la esquina A ni en la esquina B, sino totales, ¿no es cierto? Entonces yo me puedo coger aquí y simplemente puedo hacer reacción de A más reacción de Y, llamarla reacciones verticales, ¿no es cierto? Que es como las reacciones van positivas, todos estos pesos están positivas hacia arriba, estos pesos que están hacia abajo son negativos, ¿no es cierto? Sumados, pasados al otro lado y toda la cosa, que voy a tener que reacción A en Y más reacción en B es igual a 47.800 libras hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto es importante. Tengo que esta es la reacción total, ¿no es cierto? Vertical, tal. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer? Tengo que ubicarle, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa reacción total? Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, en este caso, sumatoria de momentos alrededor del punto A. ¿Dónde está el punto A? Punto A es esta esquina de allí, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir fuerza, ¿no es cierto? Por distancia. Entonces la fuerza, por ejemplo, la primera fuerza 14.850 por distancia. ¿Qué distancia? Allí sí tengo que comenzar a ver con estas, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, que es h sobre 3 o base sobre 3 es la distancia, ¿no es cierto? Entonces, desde esta base, todo este pedazo 9 sobre 3 es la distancia, ¿no es cierto? O sea, en otras aquí hay 3 pies, ¿no es cierto? 9 menos 3, 6 pies. Entonces, como yo estoy midiendo desde A, aquí tengo que decir que hay estos 6 pies, ¿sí? Estos mismos 6 pies de acá. Siguiente fuerza, 16.500, ¿no es cierto? 16.500 desde el rectángulo por la distancia. ¿Cuál distancia? Todo este pedazo de 9 pies más la mitad del rectángulo, ¿no es cierto? Que es 2.5. 9 y 2.5 me da 11.5 pies. ¿Sí? W3, misma historia. 9.000 pies, 9.000 libras hacia abajo por 17 pies. ¿No es cierto? Entonces tengo que ver esta enjunta parabólica que me da que en X me da 3A sobre 4, ¿sí? Pero desde la punta, ¿no es cierto? Hasta el centro. Yo le tengo a esta enjunta al revés, si mal no estoy. 3 cuartos de A, ¿no es cierto? Entonces vamos por acá. Y desde aquí hasta acá voy a tener que medir 3 cuartos de A. Todo esto en total, como vemos aquí, mide 10 pies. 10 por 3, 30 para 4. 10 por 3, por 4, 7.5, ¿no es cierto? Entonces esto es 7,5 pies. Me- pero, como yo le estoy midiendo desde el punto A,
Tengo que medir todos estos 14 pies que han pasado desde aquí, más la diferencia, 2,5, redondeando 3 pies, ¿no es cierto? ¿Sí? 14 y 3, 17 pies. Y así, también para el agua, ¿ok? Y también esa de las fuerzas horizontales. Y las fuerzas verticales también tienen que cogerse con respecto a la altura, ¿no es cierto? Un tercio de la altura de 18 son 6 pies. Entonces, esta es la presión por la altura. ¿Sí? Más un momento que desconozco es igual a cero. Entonces, procesando esto, ¿qué voy a tener? Momento es igual a 520.960 libras por pie. ¿Para qué me sirve esto? Para encontrar el centroide, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué yo sé que es? Momento sé que es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? La fuerza es igual a la reacción vertical total, ¿sí? O sea, entonces la distancia va a ser igual a que al momento sobre la fuerza, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo aquí. Momento total, 529.000, y la fuerza va a ser toda la fuerza vertical de 47.840. Total, la distancia es 10,89 pies, o sea que esa reacción se puede ponerle más o menos por aquí, ¿sí? Aquí, 10,89 pies, ¿sí? ¿Qué más me solicita? Me solicita la resultante R de las fuerzas ejercidas por el agua, ¿ok? ¿Qué tengo? ¿Cuál va a ser la resultante de las fuerzas ejercidas por el agua? ¿Cuáles son las fuerzas que ejerce el agua? Entonces tengo el peso y tengo la presión, ¿sí? Entonces la resultante voy a usar Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces esto es raíz de ¿qué? W4 cuadrado más P cuadrado, ¿cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? A la resultante R, ¿sí? O a la fuerza R. La resultante R es lo mismo, pero en el otro sentido, ¿sí? Entonces, obviamente después saco R es igual a 12.580, ¿no es cierto? Y si quiero puedo sacar la tangente del ángulo alfa, que va a ser igual a ¿qué? A W4 sobre P, ¿no es cierto? Entonces luego alfa es igual a la tangente inversa de esto, ¿sí? Que es 36,5 grados. Y listo, resuelta esa resultante del agua. Como ven, estuvo bastante rápido y sencillo.